o a la enseñanza. Por enseñanza y doctrina es lo mismo, derivado de un diferente idioma, pero significan lo mismo, enseñanza o doctrina. Y el tema que traigo para hoy es Jesús es Dios. Y vamos a mirar un poco en las escrituras por qué razones nosotros entendemos que Jesús es Dios y las escrituras lo confirman que Él es Dios. En este caso es importante porque hay muchos predicadores que andan predicando que el que vino fue el Hijo, otro el que vino fue la palabra, otro que el que vino fue un nombre, y al fin y al cabo se sigue anunciando cosas que dan para confusión. Porque si vino un nombre, pues no vino Dios, vino un nombre. Él envió un nombre y este nombre lo hará. Pero encontramos por las escrituras en sus promesas muchos años atrás de que Él había prometido venir. Y miramos que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Él promete y cumple. Por eso, en el caso cuando habla Pedro de santidad y dice, como dice Dios, como yo soy santo, yo prometo y cumplo, que le han prometido a ustedes que no han cumplido. Y miramos que el ser humano cumple por un tiempo y después se olvida. Pero Dios no es así. Dios ha prometido y cumple. Él prometió que vendría a salvar a Israel y vendrá a salvarlo. Él prometió a Israel una tierra y se la dio, aunque demoró muchísimos años y para algunos eso fue imposible. Encontramos que con Dios las cosas son posibles porque Él todo lo puede. Entonces vamos a echar un repaso a las escrituras y vamos a mirar que Isaías 52:6 lo dice de esta manera. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. O sea que no dijo yo voy a enviar a alguien, yo me haré presente, yo me presentaré ante un pueblo. Y si miramos en el 45:5 del mismo libro, dice así, yo soy Yahshua, no hay ningún otro fuera de mí, ningún Dios existe, yo te he ceñido sin que tú me conozcas, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que no hay más que yo Yahshua, y ninguno más que yo. Si encontramos, si él mismo lo dice que no hay más Dios, no sé por qué los seres humanos tienen 4, 5, 3, 2 dioses o dividen a Dios en muchas partes. Si encontramos que si el mismo Dios dice yo no he visto ningún otro Dios ni sé de otro Dios que pueda hacer lo que yo hago. Porque para el mundo hay muchos dioses, pero no hacen nada. O para decirle la verdad, el mundo tiene ídolos que ellos son dioses, porque Dios es algo que puede hacer algo por mí, algo que tiene poderes sobrenaturales que hace algo por mí. Y si yo hago algo por un ídolo, yo soy el Dios del ídolo. Es como un grupo religioso que haga algo por su grupo religioso, pues es el Dios del grupo religioso. Si usted mira a un musulmán pelea, da la vida, ellos son el Dios de su grupo religioso. Y hay muchos que son los dioses de los grupos religiosos. Y para muchos dicen que el grupo religioso es su Dios o una persona, a veces la tienen como dioses. Yo he hablado de mucho y me dice, uy, ¿cómo hablar del santo fulano? Eso es más santo que un ángel. Y a veces le están dando gloria a los seres humanos que no tienen. Solamente por costumbres y cosas que se predican que no son ciertas. Entonces encontramos que Dios promete presentarse al mundo. Yo mismo iré. Dice, ¿quién le quitará al tirano cautivo? Digo, yo mismo iré y los haré libres. Entonces encontramos si Dios es espíritu, que es lo importante que nosotros debemos entender, por qué manera el mundo no entiende que Dios se manifestó, porque está haciendo que Dios es una cosa diferente. Pero miramos, Dios es espíritu. Dios es el espíritu creador de todo el universo y ese espíritu tiene un nombre. No que se haya colocado un nombre diferente para venir al planeta Tierra o para hacerse visible. No, el mismo nombre. El problema que tuvieron en ese tiempo es el mismo que hay ahorita. Si llega a venir con su nombre, nadie sabe su nombre. O sea que
Cuando él se presenta y dicen que es un impostor, y ese nombre, ¿qué? Si nosotros lo conocemos por esto, esto y esto, lo conocen por cantidades de atributos y falsos nombres. Entonces encontramos que en los tiempos de él manifestarse lo conocían solamente por atributos y falsos nombres. Y si usted mira en Israel ahorita, el nombre de Dios casi que es tan sagrado que no lo pueden pronunciar, o no sé qué le hicieron, que le dicen únicamente Señor. Le dicen Adonai. Y Shalom Adonai. O sea, la paz del Señor, no la paz de Yeshua. Entonces es importante para nosotros tener en cuenta lo que es el mundo y las tradiciones del mundo a lo que Dios ha ordenado. Si un nombre en el Antiguo Testamento tiene mandamiento para no tomarse en vano, es porque es fácil de usar. Y si usted encuentra todo lo que hicieron los discípulos, lo hicieron en el nombre de Yeshua. O sea que usaron un nombre que se les dio autoridad para usarlo. O sea que Dios es espíritu y se nombra Yeshua. No que en el Nuevo Testamento, porque es lo mismo. Lo han cambiado los escritores cumpliendo las promesas que hizo el diablo en Hechos 4 y 5. A veces el diablo también tiene promesas, sí, tiene promesas en la Biblia. Y les dijo a los discípulos que no predicaran más en ese nombre porque los iban a matar y a destruir. Y miramos que está prohibiendo la predicación en ese nombre. Entonces, para prohibirlo, ¿cómo lo va a escribir en su libro? Entonces, nosotros a veces pensamos, ¿y qué estamos haciendo? La mayoría hemos sido manipulados por un imperio y por las escrituras y predicamos lo que ellos quieren, no lo que Dios ha mandado. A veces me dicen, pero es que Yeshua es hebreo. Sí, es hebreo. Todos los nombres en la Biblia son hebreos y fueron transliterados o transpuestos al español o a cualquier idioma, que no cambian el sonido, cambian la forma de escritura, pero el sonido es el mismo. Si usted va a decir David en cualquier parte del mundo, es lo mismo, es hebreo, David es hebreo. Y si usted me dice que yo digo Yeshua, no diga David porque David es hebreo. No diga Saúl porque Saúl es hebreo. No diga María porque María es hebreo. Pero sí nos cambiaron a Yeshua por otros, y ese sí es normal. Que la gente le diga a alguno, oiga, pero el hermano se salió del hilo, ¿cómo va a decir eso si eso es para los judíos? No, eso es lo que han hecho creer al pueblo para hacernos creer que ese no es el nombre y que es para allá. No, si usted estudia hebreo o se va a las raíces, encuentra que los nombres no han cambiado. Está lo mismo. Únicamente ha cambiado el que tiene una promesa que lo iban a cambiar, que lo iban a borrar, y hasta ahorita en Israel y en muchas partes del mundo está borrado, nadie lo sabe, y cuando alguien lo pronuncia, pues se les hace extraño. Y si vamos al hebreo, únicamente el nombre de Dios del antiguo al nuevo, al cambiar la forma de escritura, cambió una letra, la dividieron en dos, pero el sonido es el mismo. En el Antiguo Testamento tiene 4 letras hebreas o 4 letras arameas, que en el Nuevo Testamento dividieron la última letra en dos. Es únicamente lo que hicieron, pero el sonido es lo mismo. Nosotros tenemos el sonido en los salmos, en la mayoría de escrituras, que la mayoría de gente pronuncia la mitad del nombre de Dios, pero no se da de cuenta. Los salmistas pronunciaban la mitad porque tenían temor a blasfemarlo y decían Ya, Shua. Ya es una alabanza y Shua es la mitad del nombre de Dios. Está en hebreo. En cualquier parte del mundo que usted vaya y dice Yahshua, todo el mundo sabe que cuando llega al hebreo es una alabanza a Dios. Pero como no quieren pronunciar el nombre, dicen que es una alabanza a Dios, pero una alabanza a Yahshua. Es el mismo pronunciación del Nuevo Testamento y Yahshua. Porque nosotros la mitad sí lo decimos bien. Aleluya. Estamos diciendo la mitad del nombre de Dios. Que si me dicen que yo predico hebreo, pues no diga eso porque eso es hebreo. No diga aleluya porque eso es hebreo. Dígalo en español si lo tradujeron alabanzas a Dios. Si no quiere decir el nombre. Pero si quiere decir el nombre, es una alabanza a Yeshua porque no cambia de parecer su nombre. Entonces la importancia ahorita para darle a entender a ustedes es de qué manera se hizo visible. Él prometió que iba a venir, cómo iba a venir. Entonces, si encontramos Pablo cuando está explicando este tema a los hebreos, en Hebreos 10, del 6 en adelante, lo dice así: holocausto y sacrificio por el pecado no te agradaron, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Dice, primero,
sacrificio y ofrenda y holocaustos por el pecado no los quisiste, ni te agradaron cosas todas ofrecidas conforme a la ley. Entonces añade, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, abroga lo primero para establecer el segundo. En virtud de esta voluntad somos santificados merced a la ofrenda de una vez para siempre del cuerpo de Yeshua. O sea que Dios, siendo espíritu, dijo que iba a tener un cuerpo. ¿De qué manera iba a tener un cuerpo? Si usted lo lee en Isaías, lo dice claramente de qué manera se iba a presentar. Dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se le llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que se iba a manifestar como un niño o iba a nacer común y corriente como un ser humano. Miqueas 5 también lo dice. Y de ti, Belén, me saldrá el caudillo, o el rey, o el salvador. O sea que estas promesas han quedado a veces fuera de las enseñanzas y no enseñan lo correcto para enseñar cosas que no convienen y se agarran de las escrituras torcidas para decir que el Hijo es un Dios, que el Espíritu es un Dios y que Dios es otro. Yo una vez estaba hablando con un hermano y todavía me colocó otro de más. Me dijo que la palabra estaba con Dios. O sea que la palabra era un Dios también. O sea que encontrábamos ya casi que eran 3 dioses, 4 dioses. Y lo mismo lo tienen torcido en San Juan 1 y 2. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era un Dios, lo tiene. Pero en el principio el verbo es palabras. En el principio se escuchaban unas palabras y las palabras eran de Dios o son de Dios. O sea que si hay un Dios sin palabras es mudo. Y si algo otro dice, y la sabiduría existió desde el principio ante Dios, y si hay un Dios sabe sabiduría, pues tenemos un Dios tonto. Y si hay un Dios, así como le da bueno, si vamos a la lógica, no tiene sentido lo que la gente dice. ¿Por qué? Porque no concuerdan ni con las escrituras, ni con lo que es Dios. Entonces encontramos que de la manera que Dios promete hacerse visible es un ser humano. O sea, una persona común y corriente para ofrecer un sacrificio. El sacrificio, si vamos a hablar, es algo que estaba connotado desde el Antiguo Testamento, que era la sombra de lo que iba a venir, que los israelitas sacrificaban un cordero de un año sin defecto y sin mancha para cubrir pecados, pero encontramos que el cordero de Dios vino para quitar, no para cubrir un pecado, sino para quitar el pecado del mundo. Eso lo dice Juan. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios se ofrece como Cordero. O sea que en este caso es difícil a veces entender cuando no comprendemos qué es Dios, que Dios es espíritu y se creó un cuerpo, se hizo un cuerpo para sí mismo y habitó entre nosotros los seres humanos, o en ese tiempo entre los seres humanos, para presentar un plan de salvación y una ofrenda para el perdón para siempre o para quitar el pecado. Entonces miramos que Él es el que exige la ofrenda, Él es la ofrenda, Él es el oferente y el que recibe la ofrenda. Que a veces nos queda difícil entenderlo y ahí es donde empieza la división de Dios. Cuando nosotros no comprendemos en realidad qué es en realidad el plan de Dios. Entonces en este caso encontramos que al Él enviar este mensaje por el ángel Gabriel a María, le dice claramente, y tú vas a tener un hijo y les pondrás por nombre Yeshua y lo llamarán el Hijo de Dios. Que encontramos que lo llamaron, les quedó como muy grande ponerle Hijo de Dios porque el mundo no quiere hacer la verdad, sino declarar Hijo de hombre. No concuerdan las escrituras en ningún lugar con ese nombre. Entonces, a veces muchos escuchan, y el Hijo de Dios, cuando no entendemos hablar del Hijo de Dios, a veces pensamos, y él está hablando de que un hijo, y encontramos lo llamarán. Estoy por el apodo o por lo que es llamado.
Jesús es llamado el Hijo de Dios, o Dios en su manifestación en carne fue llamado el Hijo de Dios, y es llamado el Hijo de Dios por esa manifestación únicamente, no porque Él no sea Dios. Él es Dios manifestado en carne, a como se lo dice Pablo a Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y tiene cosas increíbles que la gente no los entiende. Y dice así: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y cuando dice visto de los ángeles, o sea que los ángeles estando con Dios nunca habían visto a Dios. Entonces hay una forma de que dice, no, pero ¿cómo así? Dice, nunca habían visto a Dios en un cuerpo humano. Siempre los ángeles está como que Dios es espíritu, el rey de los espíritus, el dueño de los espíritus, y únicamente se vio visible o se hizo visible o se manifestó en carne, y en esa manifestación lo vieron los ángeles y los seres humanos. O sea que los ángeles lo vieron como un ser humano. No lo habían visto como un ser humano porque antes no tenía un cuerpo humano. Tenía cuerpo angelical o como él se quisiera presentar, porque Dios no tiene límites. Que nosotros le ponemos límites es otra cosa. Y que él se propuso manifestarse de esa manera, a veces nosotros no queremos aceptarlo y queremos hacerlo diferente. Él envió a alguien, no puede ser Dios, pero al encontrar las escrituras encontramos que concuerda la escritura que Jesús es Dios manifestado en carne, o Yahshua es Dios manifestado en carne. Entonces, miramos aquí también, voy a mirar un texto cuando Pablo le explica a los hebreos esta manifestación, lo dice de esta manera en Hebreos 2:14. Lo dice: por tanto, así como los hijos participaron de carne y sangre, Yahshua igualmente también participó de lo mismo, para que mediante la muerte de Yahshua pudiera destruir al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a servidumbre. O sea que Satanás no fue derrotado con un arma diferente que la que él tenía. Él tenía azotado y todavía tiene al mundo azotado con la amenaza de la muerte. Te mato a Julano, acabo con Julano. Y encontramos que Dios se le levantó de la tumba. O sea que el arma de la muerte no funcionó. Y al no funcionar, encontramos que la muerte no es una trampa o una amenaza para un siervo de Dios. Porque sabemos que la muerte no nos va a detener, sino que nos vamos a levantar en gloria un día con Él. Y que la importancia de nosotros es el espíritu, no el cuerpo. Entonces nosotros como siervos de Dios en este camino debemos de entender y poder explicar claramente a los demás por qué razones Jesús es Dios. Y no colocarnos a decir cosas que no tienen sentido. No es que es un nombre que Él mandó. No es que la palabra fue la que se hizo carne. No, Dios hizo una promesa y Dios se hizo carne. No la palabra, esas palabras son unas promesas que Dios hizo y Él mismo las cumplió. Él vino y se manifestó en un cuerpo de carne. Y no que mandó un nombre. Dios tiene un nombre y vino con su propio nombre. Que el pueblo de Israel se le había olvidado, lo había tapado con nombres falsos y sus títulos que no tienen sentido, y nos encontró en un desorden espiritual grande, cantidades de religiones, que si ahorita venían estos tiempos hay cantidades de religiones que no saben el nombre de Dios. Y entre comillas están buscando mucho salvación y otros están buscando comodidades o economía. Buscar cómo dominar a un pueblo. Pero ese no es el tema de Dios. El tema de Dios fue hacerse presente por un plan de salvación para pagar un edicto o una violación a sus mandamientos que el hombre había hecho, que no tenía con qué pagarlos. Que con su misericordia tuvo su plan y él mismo pagó, o él mismo se pagó la deuda para hacernos libres para la salvación, y encontramos que resucitó para este plan de salvación que nos ha dado, para hacernos parte de su familia. Porque Él viene a tomar lo suyo, viene a tomar
sus hermanos o a ser el príncipe en medio de sus hermanos, a como lo escribe Pablo también en Hebreos, en el mismo capítulo que leímos, Hebreos 2. El 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. O sea, como ser Él nuestro Padre, nuestro hermano, porque somos una familia en nuestro Señor Jesús. Somos un cuerpo. Y este cuerpo es unido por el Espíritu. Así lo escribe Pablo en la carta a los Corintios leemos aquí en el capítulo 6, y dice así en el 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, que nos estamos muriendo es por el espíritu. Cuando hablamos de cuerpo, no hablamos de cuerpo humano, cuerpo espiritual. Somos un espíritu con él porque el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. No porque nosotros moremos en el Espíritu, sino porque el Espíritu de Dios va a morar en nosotros y nos ha hecho partícipes de su reino. Por eso en la Biblia se encuentra la predicación del reino de Dios. Y cuando se predica un reino es porque se acercó un rey, vino un rey. Se acercó el reino de Dios a la tierra, vino el rey al planeta Tierra. No vino un nombre, vino un rey que se nombra Yeshua. No puedo decir que vino un nombre porque no se acercó. Si se acercó el reino de Dios a la tierra es porque el rey estuvo en el planeta Tierra haciendo un oficio y encontramos que se nombra Yeshua o muchos Jesús a como más se le conoce. Y en este oficio, como se dice en el oficio de la predicación de religiones, encontramos a los fariseos, los saduceos, y en ese mismo oficio encontró a Pablo haciendo guerra contra el nombre de Jesús. ¿Por qué él hacía guerra con el nombre de Yeshua? Porque él no lo conocía, porque para él era únicamente Señor o Adonai, y cuando se presenta alguien con ese nombre, ya lo tenían borrado de su mente, y le habían sembrado cizaña o cosas extrañas, hasta que Yeshua se encuentra con él. Y él lo explica muy claramente en los últimos capítulos de Hechos, me habló en lengua hebrea. Yo soy Yeshua a quien tú persigues, porque eso es lo que es hebreo. Y el nombre de hebreo no cambia la pronunciación en ningún idioma. En Hechos 9:4, muy conocido por los lectores bíblicos, dice así, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Así que él se sabía el nombre de Dios. Dice, esto tiene que ser un Dios que es el Señor. Pero encontramos que habla que yo soy tu Señor, yo soy el Yeshua que tú persigues. O sea que Yeshua se manifestó en carne, vino a dar a conocer su nombre de nuevo y la gente lo tuvo en vano. ¿Por qué? Porque el mundo ha tenido el trabajo y el propósito de que el ser humano no conozca el nombre de Dios ni acerque a Dios por su nombre, porque en ese nombre o ese Dios con ese nombre, por ese nombre es que él hace las promesas y cumple las promesas. Por eso dice todo el que sea bautizado en su nombre, en el nombre de Yeshua, para perdón de los pecados, porque el que ha perdonado los pecados es él, tengo que hacer lo que él mandó a hacer. Fácil como él lo mandó a hacer, pero a veces nosotros lo queremos hacer como nosotros queremos, y ese es el problema que tenemos, de obedecer más bien al mundo que a Dios. Sí, hermanos, que la importancia de hoy es mirar por las escrituras y espiritualmente, principalmente por el Espíritu, encontramos que Jesús es Dios o Yeshua es Dios. Que el mismo Dios que hizo las promesas en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que las cumple en el Nuevo Testamento, el mismo Dios que prometió hacerse visible o venir a salvarnos es el mismo que vino y tuvo muerte de maldición, murió colgado en un madero, estuvo 3 días y 3 noches en el seno de la tierra y se levantó, y ese cuerpo que se creó Dios, o ese cuerpo es retenido en el cielo hasta el tiempo de que Dios venga a salvar al pueblo de Israel. Bendito el nombre de Jesús. Así que voy a dejar hasta acá, y hermanos, y la paz de Jesús sea con todos ustedes, y vamos a darle gracias